Okay, if I could have the first slide, please. Good morning, everybody. In the interest of time, I will try and keep things moving. I will start out by pointing out that I have no financial conflict of interest, but I do have an intellectual disclosure, which is today I have no conflicts because nobody agrees with me on this topic. But let's begin. What I've discovered in listening to a number of these talks is much of Al escuchar estas pláticas vemos muchos de los datos que yo les quería presentar ya han sido presentados, así que me voy a apegar a la filosofía que creo que es en lo que soy mejor. Entonces, ¿qué es la sepsis? Bueno, el doctor Van Sant nos dijo ayer que creemos que la sepsis es un síndrome de una inflamación desordenada. Mucho de lo que hagamos con nuestra discusión, con nuestras investigaciones, no nos llevarán a esta conclusión, pero espero que seamos abiertos al respecto. Jean-Louis ayer dijo que el SRIS no es ni siquiera una infección, sino es una inflamación y no es sepsis, y que la sepsis y la sepsis severa significan lo mismo. Entonces, ¿cómo percibimos nosotros la evolución, la fisiopatología de la sepsis? Tenemos una lesión, una respuesta aguda al estrés, SRIS, y casi todo el tiempo estos pacientes mejoran. Esta es la respuesta normal a cualquier tipo de lesión. Por otra parte, hay una serie de pacientes que desarrollan infecciones malignas que los llevan a choque séptico o a sepsis severa. Y hay pacientes que incluso desarrollan un síndrome de disfunción multiorgánica. Y claro, algunos de estos pacientes mejoran, otros no. La realidad es que quizá esto sea demasiado sencillo y lo que ocurre es un poco más complicado. Claro que podemos tener SRIS, pero también la respuesta compensatoria conocida como CARS en inglés. Esto se puede convertir en una inflamación maligna o en una inmunosupresión, lo cual llevará a un choque séptico o una sepsis severa, a disfunción multiorgánica o una enfermedad crítica crónica, quienes terminan en la UCI con ventilador, compresores, con alimentaciones tróficas, con diálisis, y no van a ningún lugar, se quedan ahí días y días y días, y tarde o temprano pues quizá mejoren, quizá la familia mejor decida que ha sido suficiente, que es tiempo de apagar las máquinas. La causa más común de muerte en la UCI es la interrupción del soporte exógeno. Pero bueno, el hecho es que no hay nada sencillo con la sepsis y que el tratar sepsis no es fácil y que además esto marca una diferencia enorme en nuestro abordaje de los pacientes sépticos. ¿Por qué es tan importante? Bueno, una vez más, Jean-Louis nos dijo ayer, y también mi colega les acaba de comentar, que cada vez hay más gente diagnosticada con sepsis severa, con choque séptico. Menos de ellos mueren durante episodios agudos porque estamos mejorando en nuestra terapia. La falla orgánica es menos común, un gran número de pacientes que salen de la UCI se recuperan del episodio agudo, pero morirán en los siguientes años, en 2 o 3 años. La mortalidad real a partir de choque séptico en los pacientes en recuperación es de hasta el 70%. Los sobrevivientes tienen severos problemas cognitivos y neurológicos. Se trata de un trastorno terrible que no entendemos en su totalidad. Hemos estado tratando la sepsis con distintos abordajes terapéuticos. Hemos avanzado. Bueno, una vez más, tenemos que pensar en la manera en que mueren los pacientes. Hay quienes sucumbirán rápidamente, víctimas del choque o de sepsis severa, cuando también puede haber una disfunción orgánica cardíaca, o hay quienes pueden morir por enfermedad crítica crónica o por síndrome de disfunción multiorgánica. ¿Qué pasa cuando analizamos los datos y vamos separando estos dos grupos?
observamos fenómenos muy interesantes. En primer lugar, vemos este paradigma que les mostré en las primeras diapositivas. Quienes desarrollan choque séptico o sepsis severa, algunos mueren, algunos se recuperan. Volvemos al año de 1998 cuando se hizo la primera encuesta de estos pacientes. La mortalidad fue de 45-50%. En estudios más recientes, la mortalidad está entre 25 y 35%, y una vez más el doctor Heisey ya mencionó que quienes viven en Utah, en Salt Lake City, acaban de producir un resumen reportando una mortalidad por choque séptico de menos del 9%. Creo que esto no se puede extrapolar a todos nosotros ni a todas las UCIs, pero hay algunos principios básicos que pueden sernos de utilidad. Lo que podemos decir es que con los pacientes con choque séptico, la norma es la resolución más que la muerte. ¿Hemos avanzado? Bueno, la respuesta es sí. Quizá la mortalidad por choque séptico y sepsis severa, las primeras etapas de la enfermedad, parecen haber mejorado. ¿Estamos haciendo las cosas de manera distinta? Sí, por supuesto que sí. Tenemos la campaña de sepsis, de sobrevida de sepsis, tenemos paquetes o haces de tratamiento que vamos utilizando de manera cada vez más frecuente para manejar este tipo de pacientes. Analicémoslo con mayor profundidad. Bueno, las recomendaciones de la sobrevida de la sepsis, como dijo el doctor Heisey, no salieron el año antepasado, ni el pasado ni este, a lo mejor el que entra. Pronostican algunos cambios, los paquetes siguen siendo polémicos, pero hay elementos que sí funcionan. El inicio de antibiótico-terapia durante la primera hora dorada, como dijo el doctor Heisey y el doctor Van Zandt. Esta es una diapositiva que ya han visto. Una hora, no 2 horas, pero claramente hay un cambio en la mortalidad en dirección de las manecillas del reloj con cada demora de media hora en el inicio de la antibiótico-terapia hasta las primeras 24 horas. Y de hecho hemos analizado estos datos con base en esta base que tenemos de la SSC, la campaña de sobrevida a partir de la sepsis, incluye más de 35,000 pacientes y confirma y expande el hallazgo. El otro elemento que también aparece en las recomendaciones de la SSC desde un principio es la reanimación protocolizada. Por supuesto, es algo un poco más polémico, más problemático. Yo quitaría por completo la presión venosa central para que el doctor Heisey y el doctor Pinsky estuvieran muy contentos, pero veamos este estudio de Manny Rivers, el estudio de terapia dirigida a metas que reduce la mortalidad intrahospitalaria de 46.5 a 30.5 y a 60 días la reducción de la mortalidad es fenomenal. Blood administration makes a very big difference in outcome. But let's remind ourselves that this is what we would call grade B data. That is, it is a study based on a single institution, de un estudio apoyado en una sola institución, aleatorizado, controlado, pero dentro de una sola institución. Hay otros muchos estudios a gran escala, aleatorizados, multicéntricos, que se están llevando a cabo actualmente, uno en Australia, uno en Nueva Zelanda, uno en Canadá, uno en Pittsburgh, en los Estados Unidos. Los datos ya han sido recopilados, no han sido anunciados los resultados. El estudio no se interrumpe de manera anticipada, lo cual nos hace suponer que no hubo tan tremendo daño ni tan notable beneficio. Entonces parece que los resultados de este estudio serán un poco mejores, pero no impresionantes. La terapia dirigida a metas y el apoyo GDT es lo único que conocemos para choque séptico y sepsis severa. El resto, como dijo el doctor Heisey, es punto de atención, no tiene nada que ver con el paciente en choque séptico, solo constituye lo que se conoce como una buena medicina. Este es un estudio publicado hace un par de años por Mitchell Levy y que muestra que la utilización de las recomendaciones de la SSC
estos paquetes o ACEs fueron benéficos en cuanto a la mortalidad y a lo largo de un periodo de 2 años. Esto aparece en dirección opuesta a la institución de la utilización de estos paquetes y claramente nos indican que al seguir estos lineamientos tan sencillos, los antibióticos, los líquidos, un soporte razonable, los pacientes mejoran. Así que sí, los protocolos funcionan. ¿Qué más se ha intentado hacer, además de administrar una antibioticoterapia temprana y hacer un control de los elementos que van surgiendo? Vamos a ver un par de cosas. En primer lugar, menciono algo que ya se ha mencionado en un par de ocasiones que me sorprendió, de hecho, en esta reunión, y son los catéteres de arteria pulmonar. Se han estudiado muchísimo, se ha disminuido el uso del catéter o la sonda de Swan-Ganz, y pues podemos ver que las cosas cambian con el tiempo, pero ciertamente se trataba de pacientes de alto riesgo, relativamente uniformes, estratificados, manejados de manera idéntica, de manera lógica, y el resultado neto fue que no hubo resultado, no hubo cambios en la mortalidad intrahospitalaria, no hubo cambios en la embolia pulmonar, pero en términos generales no hubo cambios importantes. A partir del estudio, más que nada, vemos que el uso del catéter para arteria pulmonar se reduce de manera importante. Pero hay cosas que se pasan por alto. La incidencia, por ejemplo, de insuficiencia renal. Hubo una mayor insuficiencia renal en el grupo de cuidados estándar en oposición al que utilizó catéter, que casi fue estadísticamente significativa. Digamos que si un paciente más en el grupo de estándar de atención hubiera tenido el problema, la cifra hubiera sido estadísticamente significativa. Y si un paciente más en este grupo de cuidado estándar hubiera cumplido con los criterios de insuficiencia renal, hubiéramos concluido que estos catéteres AP preservan la función renal en los pacientes con insuficiencia renal. ¿Se trata de un estudio exitoso? No, la verdad no se le dio tanto reconocimiento, tanto crédito, porque no incluyó suficientes pacientes. Y también se dijo que el objetivo clínico era equivocado. ¿Para qué se utiliza el catéter AP? Pues no para salvar a los pacientes, sino para dirigir la terapia de líquidos y el manejo hemodinámico. Hace una diferencia en el manejo de la hemodinámica, quizá, pero el objetivo clínico podría ser algo más importante, como la función renal. Entonces, cuando vemos o cuando analizamos por qué fallan, por qué fracasan los estudios, en primer lugar, porque no se les da no tienen el suficiente número de pacientes, no reclutan pacientes suficientes, o porque el objetivo clínico es equivocado. Esto es algo que ya vimos, el estudio VAS, vasopresina versus norepinefrina, una vez más, un estudio extraordinariamente llevado por investigadores sumamente talentosos. ¿Y qué demuestra? Bueno, no hay diferencia en la mortalidad a 28 días ni a 90 días. Sí muestra una diferencia en la mortalidad en los pacientes menos enfermos o que requirieron de menos soporte hemodinámico. No sé muy bien qué pensar de eso, pero bueno, surgen algunas preguntas. Una de las más importantes fue que este estudio fue diseñado para una mortalidad esperada de 60%. Una mortalidad anticipada de 60%, pero la mortalidad real fue de entre 35 y 40%. Una vez más, no se reclutaron suficientes pacientes, se sobreestimó la mortalidad, y es muy importante contar con el número correcto de pacientes y elegir bien el objetivo clínico. Entonces, tuvimos un objetivo clínico mal calculado por una serie de razones y, bueno, ya vimos cuáles fueron las determinantes de que fracasara. Ahora, el otro aspecto del continuo de la sepsis, ¿qué podemos decir del síndrome de disfunción multiorgánica y de las enfermedades crónicas?
Aquí hay un paradigma, observamos cómo se van desarrollando las cosas, pero la línea de fondo es que cuando uno estudia la mortalidad, los primeros reportes de pacientes con este trastorno aparecieron a finales de los 70, principios de los 80, y se encontraban alrededor de los 45%, lo cual no ha cambiado en los estudios recientes. Así que, en efecto, podemos decir que la respuesta de así hemos avanzado no podría ser no, porque la mortalidad por síndrome de disfunción multiorgánica y enfermedad crítica crónica no se ha reducido. Hemos intentado múltiples abordajes terapéuticos para tratar a estos pacientes que tienen síndrome de disfunción multiorgánica o enfermedad crítica crónica. Vamos a verlo más a detalle para ver si podemos dilucidar algo. En el primer grupo, bueno, este grupo no estaba incluido en el estudio de sepsis, sino de ARDS, de manejo del ventilador, porque tenían síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, o ARDS por sus siglas en inglés. Tenemos el ARMA, con ventilación mecánica y un menor volumen circulante que el que se utiliza tradicionalmente. Se reduce la mortalidad y el número de días se incrementa con el uso del ventilador. Los alvéolos, el alveoli se llama el estudio, valoración de un bajo volumen circulante, el FACT, que incluye la administración de líquidos. Vamos a ver el estudio ARMA, ventilación mecánica con un volumen circulante menor que el que se utiliza tradicionalmente, 4 o 6 cc por kilo. Se reduce de manera significativa la mortalidad y se incrementa el número de días sin ventilador, de 10 a 12 cc por kilo. ¿Alguien utiliza realmente un volumen circulante tan grande en un paciente críticamente enfermo? Ecacker hizo una revisión del estudio ARMA y dijo que no pensaban que fuera así, que la gente no utiliza volúmenes circulantes grandes. Y al analizar los datos a esta luz, pues a lo mejor no tuvieron ninguna relevancia. De 4 a 6 se dice que es mejor de 6 a 8, pero hay quienes dicen que 5 a 7 sería mejor. Entonces, bueno, son estudios que nos pueden llevar a ciertas conclusiones, pero que no son en realidad tan útiles. Incluso ahora sabemos que la utilización de bajos volúmenes circulantes son mejores, o es mejor. ¿Se trata de un estudio exitoso? Pues quizá no. Uno podría decir que los parámetros de control son artificiales, que el grupo de control se muestra de manera inadecuada o inapropiada, y esto lo podemos agregar a nuestra lista de por qué fracasan los estudios clínicos. El estudio alveoli, la valoración de un volumen circulante bajo y de una presión expiratoria final elevada para obviar la lesión pulmonar. Se utiliza alto o bajo PIP en este grupo de pacientes. La crítica es ¿de qué estamos hablando? ¿Quiénes son estos pacientes? ¿Qué provocó su insuficiencia pulmonar? No todos los pacientes son los mismos. Podemos comparar, por supuesto, a mujeres ancianas muy frágiles, muy enfermas, con neumonía, con mujeres jóvenes mucho más sanas. Cuando comparamos a alguien que pesa 150 kilos y tiene 25 años y con alguien que tiene que pesa 50 kilos y tiene 80 años, vamos a encontrar cosas muy distintas, sobre todo para el manejo de la neumonía. Por otra parte, si queremos manejar a alguien de 25 años con 150 kilos con PIP, va a costarnos muchísimo trabajo. ¿Se trata de un estudio exitoso? No. Los criterios de ingreso aquí fueron demasiado amplios. No se distinguieron subgrupos importantes, no se hicieron distinciones que era importante hacer, y debido a eso las comparaciones terminando siendo inválidas. A nuestra lista de razones de por qué fracasan los estudios clínicos, hacemos también comparaciones inválidas. El estudio FACT, estudio de tratamiento con sonda o catéter y líquidos, hubo más complicaciones, no hubo diferencias significativas en la mortalidad de 60 días, aunque hubo un mejoramiento en la función pulmonar y se redujo la duración de la ventilación mecánica con menos líquido.
La crítica, el protocolo de reanimación, una vez más, era un tanto defectuoso o se eligieron mal los objetivos clínicos de reanimación. El doctor Pimsky ayer habló de cuán difícil es utilizar presiones y hacer decisiones, tomar decisiones sobre el manejo de líquidos. Y una vez más, las distintas enfermedades, los distintos trastornos nos llevan a distintas comparaciones. Es inapropiado comparar a alguien con neumonía, a quien le va a ir mejor estando seco, con alguien que tiene sepsis intraabdominal o una catástrofe intraabdominal o con apendicitis, con rupturas, a quien se le ha dado una tonelada de líquidos. Así que una vez más, tenemos el problema de si se trata de un estudio exitoso. Yo una vez más diría que no. Los criterios de ingreso son demasiado amplios, se eligen más los objetivos clínicos aquí que agregamos un protocolo de tratamiento deficiente. Ya hemos mencionado los corticosteroides, dosis fisiológicas, no dosis farmacológicas, administradas en los estudios de finales de los 70, principios de los 80, y que tanto dañaron a los pacientes. Dos estudios del efecto del tratamiento con bajas dosis de hidrocortisona y fluocortisona se compara con el estudio Corticus. La comparación es muy clara, una diferencia en el momento de ingreso en el tratamiento, en el protocolo terapéutico, y el estudio del doctor Anon nos muestra los criterios para insuficiencia suprarrenal a quienes les fue mejor cuando recibieron corticosteroides. Pero lo primero que podemos decir es que no es el protocolo de tratamiento, es un estudio que utiliza solo corticosteroides. El estudio COITS lo publicó el doctor Anand y realmente no muestra una diferencia. Y si hay diferencia, esto involucra corticosteroides y en todo caso glucocorticoides y no mineralocorticoides. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la insuficiencia suprarrenal? Para mí lo más interesante en el estudio Corticus aparece en el anexo. Lo que hicieron en este estudio fue tomar muestras en cada hospital y hacer las mediciones de la insuficiencia renal y hacer la prueba de insuficiencia con hormona del crecimiento, pero también duplicaron las muestras y las mandaron a un laboratorio central. Y cuando se midieron estas muestras en los distintos laboratorios, los resultados fueron muy distintos de los percibidos en los hospitales. En sí, lo que establece básicamente es que la habilidad para hacer mediciones de cortisol puede haber sido muy deficiente y entonces a lo mejor estamos atribuyendo o utilizando mediciones que no tienen ninguna base en la realidad. ¿Son estudios exitosos? Yo diría que no. Claramente hubo una incapacidad de generar buenos niveles de cortisol y esto hace que los objetivos clínicos sean irreproducibles. Además, hubo fallas técnicas en los estudios, así que a esta lista le agregamos fallas técnicas. Terapia de insulina intensiva. Esta terapia compara 80 con 100 versus 180 en pacientes críticamente enfermos. Este es un trabajo realmente espléndido. La UCI de esta doctora es un modelo a seguir. Claramente ella demuestra las claras diferencias entre los pacientes. Y recuerden una vez más que son datos de grado B. Es un estudio aleatorizado, unicéntrico, que tiende a reproducirse en la reproducción en otros centros sería difícil. Esto pasa en una UCI quirúrgica y 63% de los pacientes reclutados son pacientes postquirúrgicos cardíacos, pacientes médicos, pacientes pediátricos, algo muy difícil. Este es otro estudio, el que les comenté, que se realizó en Australia y Nueva Zelanda con mayor mortalidad, quizá por lo menos en parte debido a los efectos indeseables de la hipoglucemia en la población manejada con una terapia intensiva en insulina. ¿Son estudios exitosos? Bueno, yo diría que el estudio Night Sugar sí fue exitoso. El Leuven no. Nos han dado importancia
importantes respuestas, no solo sobre lo que debemos hacer, sino por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Por otra parte, el primer estudio de Leuven llega a una conclusión demasiado amplia a partir de una población demasiado limitada. Así que una vez más agregamos esta lista que las sobregeneralizaciones también son una causa de fracaso de los estudios clínicos. Y quiero señalar algo muy importante aquí, el que estos estudios representan fallas en la ciencia cuantitativa, fallas en estudios en los que se usan matemáticas aplicadas, medicina aplicada, física aplicada y bioquímica. Cuando hablamos de por qué fracasan los estudios clínicos, hay otras respuestas posibles. Perdón, me fui para atrás. Los estudios con proteína C activada nos dicen que nos dan quizá algunas respuestas más. Este es el primer estudio Prowess, se reduce la mortalidad y nos entusiasmamos muchísimo. Proteína C activada, bueno, ya había salido del mercado. Y hubo un problema en el análisis de los datos. Los tres organismos reguladores que analizaron estos datos muy de cerca tuvieron un problema, la aprobaron para su uso, pero la aprobaron para casos de emergencia. Y aquí se publica un documento y otro criticando la utilización de este fármaco en particular. Así que el organismo regulador europeo metió la mano y publicó esto recientemente, diciendo que es un estudio muy bien hecho, con evidencia, la infección, la persistencia es excelente, una mortalidad condicionada entre 35 y 28%, una reducción como de 7%, ese es el Prowess Shock, y una mortalidad a 28 días que no difiere en lo absoluto en los dos estudios. ¿Qué concluimos? Bueno, el Prowess nos engañó. Y el Prowess Shock se hizo muy bien y realmente contesta la pregunta planteada. La pregunta fue, ¿qué pasó en esos 10 años que están en el medio? ¿Qué hicimos mal? Es muy complicado. Este estudio para mí representa un fracaso de la ciencia social, de la psicología, de la naturaleza de quienes somos, practicantes que cuidamos de pacientes críticamente enfermos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, tenemos que ver la manera en que se están desarrollando las nuevas terapias. Hay un paradigma muy claro aquí. Tuvimos algunos paradigmas en la industria, en la academia, con los clínicos. La industria desarrolló algo nuevo que tenía que probarse, la academia lo validó, los clínicos lo pusieron en práctica, todo el mundo trabajó en conjunto, desarrollamos nuevas tecnologías, nuevos fármacos con la esperanza de mejorar también los desenlaces. Cuando algo no funciona bien o cuando las tres entidades tienen metas comunes, sí funciona. De otra manera, no. Ahí se mejora el desenlace para el paciente y las cosas han cambiado. Ahora todos nos encontramos en una posición, los tres grupos, para descubrir nuevas terapias. Documentarnos, vamos a ver qué se ha descubierto, pero la industria tendrá que desarrollar las nuevas estrategias, las nuevas terapias, y como resultado habrá un cierto nivel de interacción que va a, de alguna manera, facilitar o, mejor dicho, a obstaculizar una operación independiente. O sea, el progreso es posible siempre y cuando tengamos algo terapéuticamente eficaz, algo que mejore el resultado en el paciente. Pero claro, todo el mundo tiene sus metas individuales. La industria quiere desarrollar nuevas terapias, pero en realidad quiere desarrollar nuevas terapias que sean lucrativas, que sean rentables. Y para ser rentables tienen que trabajar, tienen que funcionar, tienen que ser aceptadas. Si no funcionan y si no son aceptadas, por ejemplo, Lilly tiene un interés creado en la eficacia de Sigris con base en el Prowess Shock, no es efectivo y lo sacaron del mercado.
Quienes trabajan en el mundo académico han hecho un descubrimiento interesante, pero nosotros también tenemos un interés creado en las terapias que sí funcionan. Y cuando las cosas se ponen problemáticas, como clínicos, como académicos, decimos cosas que quizá no deberíamos decir. Por ejemplo, tenemos una razón verdaderamente válida para hacerlo y una muy mala para hacerlo. La razón buena es que queremos que los pacientes mejoren, somos sus defensores. Pensamos que cuando alguien está tan enfermo debido a la sepsis tenemos que hacer algo, es algo que le debemos a nuestros pacientes, es nuestra labor. Pero la mala razón es que queremos que nuestros pacientes mejoren y perdemos la objetividad, fracasamos como científicos, no analizamos los datos como deberíamos, no somos críticos con nosotros mismos y por extensión no somos críticos del trabajo de otros que ha sido diseñado para ayudarnos. No estamos aquí para llevar a cabo para cumplir con abordajes científicos sólidos al conducir estos estudios clínicos, o le damos mucho fármaco, le damos poco fármaco, o no se lo damos cuando debemos. O sea, tenemos que retroceder y pensar. Tenemos intereses creados en el éxito de nuestras terapias, lo cual nos lleva a problemas. Así que una vez más tenemos aquí toda esta lista de por qué fracasan los estudios clínicos. Fracasan porque queremos con tanta vehemencia que sean exitosos, queremos con tanta fuerza que nuestros pacientes mejoren, que fracasamos. Así que la meta global, para resumir mi ponencia tomando una vez más los datos de Jean-Louis, cuando la lista se hizo por primera vez, se utilizaron 77 estudios aleatorizados, 10 mostraron beneficio, 8 fueron dañinos, 59 no mostraron cambios. La campaña SCC incluye la capacidad por utilizar todo este paquete en 24 horas, incrementando de 18.4 a 36.1% los resultados con una mejora significativa en la sobrevida. Los hospitales que quieren utilizar este abordaje a veces no lo tienen disponible y eso es muy malo. Por último, quizá la razón más importante por la que fracasan los estudios clínicos es la siguiente: nuestra incapacidad de abandonar una hipótesis fallida. ¿A qué me refiero? Veamos este paradigma. Como ya lo describí, tenemos el sepsis que empieza con inflamación, que después se convierte en choque séptico o sepsis severa. Estos nos llevan a una disfunción orgánica y la disfunción orgánica provoca una enfermedad crítica crónica. Aquí es donde los pacientes, la mayoría de los pacientes mueren y donde nosotros no podemos avanzar. La inflamación desordenada provoca enfermedad crítica crónica y inflamación desordenada. Y no se puede creer que la inflamación desordenada vaya a evitar una enfermedad crónica. ¿Qué evidencia existe para sugerir que la inflamación provoca una enfermedad crítica crónica? La respuesta es muy sencilla. Al mismo tiempo que descubrimos que había algo llamado síndrome de disfunción orgánica múltiple, también descubrimos las citocinas. Estos agentes inflamatorios tan maravillosos, el factor de necrosis tumoral, las interleucinas. Nuestra propuesta aquí para los enfermos críticos crónicos es el resultado de un proceso inflamatorio mediado por citocinas. Y es aquí donde está nuestro pensamiento actual. Excepto que con las terapias que hemos utilizado dirigidas a los esteroides inflamatorios, como con ibuprofeno, toxinas, terapias con insulina, porque es un agente antiinflamatorio, esteroides, ninguno ha funcionado, incluyendo Sigris. Y tomo una cita de uno de mis héroes: la locura es repetir un experimento una y otra vez y esperar un resultado distinto. Y esto es exactamente lo que hemos hecho nosotros en el manejo del choque séptico, o en lo que se refiere por lo menos a una enfermedad crítica crónica. Una pregunta hereje
En primer lugar, la disfunción de la mitocondria en la sepsis. Tenemos evidencia de los complejos mitocóndricos que nos llevan a la producción de ATP. También tenemos indicios a partir de nuestros propios laboratorios de la falla de la mitocondria, que hay transcripción y regeneración, que esto podría fallar y haber un déficit de energía. Este es un modelo de sepsis severa. Y pueden ver que en el extremo izquierdo, en los animales con sepsis sham, el rojo nos indica muchísima mitocondria. En los casos leves vemos los cambios, pero en la sepsis no hay evidencia de que exista nada de regeneración de la mitocondria. Así que quizá el problema es una mitocondria que falla. Se ha presentado la hipótesis de que hay un desacople de osciladores biológicos. Todos nuestros elementos aquí trabajan como en grupo, como en un tándem, y la coordinación por lo general es un resultado de información que fluye a través de los leucocitos, que transmiten cosas, las hormonas, y llegan al sistema nervioso central. Quizá este sea el problema, la disfunción endocrina o endócrina. La misma persona que nos habla de la terapia con la insulina, nos habla aquí de los niveles de tiroides y de la disfunción endocrina. Esto se reduce por la incapacidad de convertir T4 en T3 y como resultado los componentes hipotalámicos, hipofisiarios se incrementan y cambian por completo la producción de T3, lo cual es característico de una enfermedad crítica, pero cuando llegamos a la fase crónica todo cambia de manera drástica y el flujo al exterior de nuestro sistema nervioso central desde la hipófisis cambia de manera notable. Tenemos otras hormonas, entonces a lo mejor haya una falla en el sistema endocrino. Y por último, el sistema nervioso orexinérgico, gracias a mi amigo Max Kells. Este es el sistema nervioso orexinérgico. Quizá nunca lo hayan oído nombrar. Es un grupo de neuronas 5 o 6 mil que están en el hipotálamo y que se conectan con todo. Los pacientes que no producen orexinergia tienen narcolepsia, se quedan dormidos. Todas las conexiones mostradas en esta diapositiva tienen que ver con el estado de sueño y de vigilia. Vemos aquí el flujo simpático, la respiración hemodinámica, la función hipofisiaria y el control de la temperatura. Así que quizá todas estas cosas que se han vuelto disfuncionales en la sepsis y en la enfermedad crítica y crónica están relacionadas con el sistema orexinérgico. Esto quizá no esté relacionado con nada. Hablamos de las neuronas, hablamos de la actividad. Lo rojo representa la actividad. Como lo vemos aquí, es una neurona activa. El verde representa la actividad y lo verde, la inactividad. 48 horas después vemos una gran cantidad de actividad dentro de este sistema orexinérgico. Y yo retaría a cualquiera de ustedes a encontrar algo de rojo aquí, mucha orexinergia, y no está activa. En circunstancias normales, las neuronas orexinérgicas están activas, pero se disminuyen de manera notable en presencia de sepsis. Entonces, algo que tenemos que considerar es que puede haber una biogénesis fallida de la mitocondria, interacción fallida, endocrinopatía fallida o una disfunción del sistema nervioso central. También quisiera decir que lo más importante que podemos hacer es analizar las causas de esta transición y no asumir que esté mediado por información. Y una vez más, quizá haya un paso intermediario a considerar. Pero la pregunta de fondo aquí es que esta es la transición que debemos considerar y a la cual debemos dirigir nuestra atención. Aquí es donde hemos fallado. Aquí es donde nuestra hipótesis inicial quizá simple y sencillamente no se avala.
válida, y creo que eso es lo que tenemos que considerar para llegar a la última conclusión. ¿Por qué fracasan los estudios clínicos? Porque no tienen suficientes pacientes, el objetivo clínico es incorrecto, está mal calculado, los controles son inadecuados, inapropiados, las comparaciones son inválidas, hay problemas técnicos, hay problemas de protocolo, sobregeneralizamos. Todas estas pueden o no ser importantes, quizá lo más importante sea que nosotros como clínicos queremos que triunfen, que tengan éxito con tanta vehemencia estos estudios clínicos, que simple y sencillamente no aceptamos el hecho de que pasamos por alto un trastorno que hemos estado cazando durante 40 años. Lo hacemos así porque queremos que tengan éxito. Y termino con una cita de mi amigo John Kenneth Galbraith. Todos tenemos que pensar en esto al enfrentar la alternativa de cambiar nuestra perspectiva y demostrar que no hay necesidad de hacerlo. Casi todo el mundo se ocupa o se queda atorado en la demostración. Muchísimas gracias.